Segunda parte del turismo en nuestra industria, aquí en Digital Costa del Sol Televisión. El programa semanal que es decano en la televisión andaluza porque desde hace más de 20 años hacemos lupa de todo lo interesante que afecta al sector turístico en la provincia de Málaga y especialmente en la Costa del Sol. Les recuerdo, por si ustedes han llegado tarde a nuestra sintonía, nos encontramos hoy acompañados con dos invitados que representan al mundo hotelero desde el ámbito no solo empresarial, sino también desde el ámbito institucional, como son Marifrancis Peñarroya, que es miembro del Comité Ejecutivo de AECOS, así como directora general de los hoteles Holiday World, y junto con ella, pues Javier Hernández, que es vicepresidente ejecutivo de AECOS. En una primera parte hemos hecho una valoración de cómo la industria turística sigue siendo el soporte, el sostén de la economía a nivel nacional y cómo se nos avecina una temporada con la Semana Santa turística, preludio ya de esta primavera que asoma en el calendario, pues con unos porcentajes bastante interesantes que pueden marcar pues hitos en las estadísticas turísticas. Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas, porque al sector turístico pues también le vienen circunstancias importantes, que decir, del tema del incremento de precios que va en función de la demanda, como bien nos decía Javier Hernández, pero no sé, saco de la mochila pues el tema de la tasa turística, un tema que de un tiempo a esta parte era recurrente, estaba ahí como sonando, antes del COVID, durante el COVID ahora vuelve, y que pone de manifiesto que se puede gravar a la industria turística con un impuesto, que si ese impuesto repercutiera directamente en la mejora de todo lo turístico, pues a lo mejor uno puede entenderlo como algo interesante. Lo malo es que ocurra como lo del saneamiento de la Costa del Sol, el saneamiento integral, que lo venimos pagando desde que cogíamos coquinas en la orilla de la playa, ¿verdad?, que está en el recibo del agua, y que sin embargo uno se pregunta ¿dónde están las depuradoras? ¿Dónde está la red de saneamiento? No se ha terminado, las aguas siguen siendo como es. En fin, si digo tasa turística, a bote pronto, un titular y luego entramos en detalle. Marifrancis y Javier, ¿a qué te suena el tema? Rápidamente. Yo, recaudación, pura y dura. Y yo creo que, Javier no voy a hablar por él, pero yo creo que me hace así con la cabeza, creo que también. Yo te diría, sí, primero porque nos definimos qué es el turismo, dices tú, no hemos venido a hablar de eso, que aquí los tres sabemos lo que es. ¿Algo? Pues yo creo que no. Pero a veces lo damos por sentado y porque a lo mejor ¿qué es turismo? Conviene matizar. Que parece que el turismo... ¿Somos todos? No, creemos que el turismo son solo hoteles. Ah, no. Porque cuando hablamos de tasa turística, pensamos en que sean los turistas que pasan por los hoteles o apartamentos turísticos los que paguen ese peaje. Claro. No estamos hablando ya que las viviendas de uso turístico en Benalmádena, le preguntaba a Javier, porque insisto que el que tiene los datos, lo que representa en Benalmádena es un 70%, Javier, un 70%. Sí. Se han superado a las plazas alojativas de hoteles. Un restaurante, un bar, un restaurante, pub, un chiringuito. O como decíamos antes, ¿y tu casa no vienen amigos tuyos? Decía Javier, ¿no, Paco? Claro. Tú también tienes amigos que vienen a tu casa, también consumen servicios, consumen playa, consumen agua de ducha, cogen autobuses, taxis, carreteras, ¿no? Porque yo entiendo que la tasa se pone para, bueno, ya que somos tantos, vamos a intentar invertir esa recaudación en todo este tipo de necesidades. Es decir, repartir el ámbito en cuanto a lo que entendemos tanto, por turismo y con lo cual tasa turística. Si la tasa turística empezamos a entenderla desde esa magnitud, entonces, oye, a lo mejor empezamos a comprender otras cosas. Eso por un lado. Bien. Y después, como tú dices, primero el quién y después cómo, en qué se invierte todo eso y cómo se hace seguimiento de todo eso. ¿Cómo sé lo que se recauda ahora, y cómo se destina? Porque ahora los que van a tomar la decisión de tasa turística así se van a encargar de que ese seguimiento en los próximos años se haga muy estrechamente. Pero después vienen otros, ya esa motivación se ha olvidado. Y después vienen otros, ya ni te cuento. Yo no creo en... Espérate, vamos a entrar en materia. Javier, tasa turística, ¿qué te dice? Además de recaudación, como dice... Déficit de la administración local. Igual a déficit de la administración local. ¿Tú crees que es por interés de los municipios? Sin duda, sin lugar a dudas. ¿No de la comunidad autónoma andaluza? Sin lugar a dudas por déficit de la administración local. Vale. Por déficit de los municipios. Necesitan recaudar. Y ahora,
Y ya veremos. ¿Cómo a quién se le recauda? ¿Quién es el recaudador? El recaudador de la tasa es discriminatorio. ¿Quién paga la tasa? El turista. ¿El turista? Los turistas son todos. ¿Y quién luego, recauda? ¿por qué la tasa Los establecimientos. ¿Por qué la tasa al que pernocta? Si el que pernocta gasta más que el excursionista. O sea, yo creo que en el contexto global de la definición de turista y visitante, el visitante se divide en dos, en turista el que pernocta y el excursionista el que no pernocta. ¿Quién es más invasivo en el territorio? Claro. ¿El excursionista o el turista? El que no pernocta no paga, el que pernocta sí. Claro. Y sin luego, embargo, de los que pernoctan, ¿quiénes pagan? ¿Aquellos que se alojan en casas de familiares y amigos? ¿Aquellos que se alojan en viviendas con fines turísticos? ¿Aquellos que se alojan en un camping? Habrá que ¿En preguntarle... casas rurales? ¿En apartamentos turísticos? Sí. ¿En hoteles? Mira, Javier, tengo aquí una gráfica, más que una gráfica es un pantallazo, con algunos datos sobre lo que representa la tasa turística en experiencias españolas y en experiencias europeas. Hablamos que de lo que se está cobrando ahora mismo en los sitios donde está implantada, está entre 1 euro y 5 euros por noche, en función de la categoría de los establecimientos. En el caso de los hoteles, digo yo que será en función de las estrellas. Y afecta a hoteles, a apartamentos y a camping exclusivamente. Porque, como hemos dicho, restaurantes y otro tipo de alojamiento turístico o de servicio turístico, de momento... Entonces hay discriminación. Por un lado. Seguimos. ¿Dónde se implanta o está implantada la tasa turística en España? Solamente en Baleares y en Cataluña. En Valencia lo estaba hasta hace bien poquito, pero el año pasado, a finales, con la nueva Comunidad Valenciana tras las elecciones, se decretó anularla. Y en el caso de Andalucía, que esto parece que es como una serpiente que va y que viene, de verano y de invierno, ahora la Comunidad Autónoma Andaluza se lo está volviendo a replantear, si bien ya ha habido alguna que otra provincia que ha dicho que con nosotros no va esta historia, por lo que han dicho al menos los empresarios de los sectores representativos, caso de Jaén y de Huelva. Y los demás, no sé qué pasa con Málaga, pero parece que de momento el que calla otorga. No sé qué pasa con Sevilla, Granada, Córdoba, parece que no están muy por decir ni no ni sí, y ya lo veremos. Pero lo que está pasando en España es, entiendo yo, mínimo comparado con Europa. También es verdad que Europa no es el caso de España, y hay que también hablar de diferenciaciones matizables. En 20 países europeos está la tasa turística, no son pocos, de los cuales son 137 ciudades. Esto es una fuente de una información de Antena 3. El país donde más implantación tiene la tasa turística, Francia, 50 ciudades. Francia es un gran destino turístico, por no decir el primero de Europa, ¿no? Luego Italia, también Italia tiene un gran tirón turístico con 31 ciudades. Son las más caras, además. Claro, con lo cual... Frente al turista. Hay 170 destinos en el mundo que cobran tasas. Exacto, y Países Bajos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, con 19 ciudades. Ante una inercia europea de este tipo, parece como si los ayuntamientos han visto una posibilidad de recaudar de cara a, pues no sé, a financiar sus arcas o de cara a asumir la responsabilidad de mantenimiento que el turismo comporta. Pero, Paco, estamos hablando de un ingreso muy marginal. O sea, nosotros lo calculamos en Málaga, en el Ayuntamiento de Málaga, estábamos hablando de 4 millones de euros, de un presupuesto de 1.000 millones o de 800 millones, 850 millones de euros que tiene el ayuntamiento. Es un ingreso muy marginal. Y una cosa muy importante, y todo el que escucha hablar de tasa turística piensa que no le va a tocar a él. Piensa que lo van a pagar los extranjeros que vienen a alojarse pues no. A Andalucía. Cuando vayamos a Madrid, o no. a Sevilla, o a Barcelona, o a Valencia, o a Canarias. El 26% del total de turistas que hay en Andalucía son andaluces. Estamos. Y esos van a pagar la tasa también. Y esos son 300 millones de euros que le va a subir el coste de los viajes a los andaluces por Andalucía. Y eso no lo dice nadie. Sí, pero también dice el andaluz que si cuando yo voy a Francia a mí me cobran allí, ¿por qué a ellos cuando vienen aquí no les cobramos?
Bueno, ¿y por qué no se aplica una tasa a nivel país, como se hace en Turquía, que cuando entras en el país se la cobras? Pero, vamos a ver, cuando se cobra una tasa, esa tasa tiene que tener un fin, y nadie puede comprometer ese fin. Ahí está el meollo. Nadie, porque los ayuntamientos o el gobierno, la comunidad autónoma cambian cada 4 años y cada año se aprueban los presupuestos. Exacto. Y si en los presupuestos que se aprueban no se aplica la tasa a fines de promoción o de gestión del destino o de sostenibilidad, que es donde se debe aplicar la tasa, pues al final la tasa acaba siendo el cajón desastre o para tapar agujeros que tienen en este caso los ayuntamientos. Ahí está. Y ese es el gran problema. Pues fijaros que ha habido recientemente una encuesta por parte de un centro que radica en la Universidad de Málaga, el Centro de Investigación Social Aplicada. Podemos ver la portada de este estudio que se hace anualmente, y se denomina Encuesta Social Malagueña ESMA, con un sondeo hecho sobre 1.253 entrevistas en el área metropolitana de Málaga y sus localidades anexas: Málaga Capital, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre y Cártama. Y en una de las preguntas que se hacían sobre este estudio, constaba así la cuestión: actualmente en algunos municipios de España se está aplicando la llamada tasa turística, donde los turistas pagan una cantidad fija de dinero entre 1 euro y 4 euros por noche, que pasan alojados en la ciudad-municipio. ¿Estaría usted de acuerdo con que se aplique este tipo de tasa en los municipios de Málaga y de su área metropolitana? Pues si vemos ahí esa estadística, pues más de un 60% de la gente que se le ha preguntado, habrá que ver cómo se hizo la pregunta y a quién se preguntó, están conformes con que se pague la tasa turística. Así al menos se pone de manifiesto. Y luego, en la siguiente cuestión relacionada con la tasa turística que se sondeaba en esta encuesta, ¿diría usted que la implantación de esta tasa turística en la ciudad de Málaga, aquí hablamos de Málaga Capital, afectaría mucho, bastante, poco o nada a la cantidad de turistas que visitan Málaga? Pues la mayoría dice, de manera casi abrumadora, el 70%, que poco o nada. A ver, las encuestas son. Las encuestas son como cocinas, donde cada un cocinero, y ya sabemos algo de cocina con el CIS, pues hace los guisos en función de sus circunstancias. Me da cosa de que el caldo de cultivo está hecho, el cocido está hecho, la tasa turística va a venir más pronto que tarde, ¿no? Bueno, pues entonces hay que trabajar, hay que empezar por donde hemos comenzado, Paco. Vamos a ser justos y vamos a exigírselo a lo que entendamos que es turismo. No obstante, yo no creo en este tipo de política. Yo creo que la forma de gestionar no es ni prohibir ni hacer crecer los impuestos o las tasas. Yo creo que un sector que debería ser protegido, aparte de, yo creo que merecido por estos años tan difíciles, venir ahora, parece que como ya nos van bien las cosas y hablamos de ocupaciones magníficas, ahora ya podemos ir contra ellos. Vamos a estrujar una vez más esa vaca lechera, que es la única que parece que nos hace ser competitivos y líderes. Pues nada, si esa es la forma de entender cómo proteger el sector que más bocas, ¿no?, da de comer en nuestro país o en nuestra provincia, bueno, pues entonces gestionemos así. Siempre se gestiona, la forma más sencilla es prohibiendo o cargando y cobrando. Lo que tenga que ser, será. Lo que yo desde luego sí defiendo es que entendamos el turismo como es el turismo, y si ya estamos todos en esto, que sean todos los que pasan por aquí, veremos de qué forma se puede recaudar en un restaurante o de qué manera. Y sobre todo exijamos, pongamos un comité de expertos de seguimiento, público-privado, no solo público. Las cuentas claras. Exacto, las cuentas transparentes, pero no, aquí queremos llevárnoslo todo, ¿no? La recaudación, los proyectos yo lo decido, yo ya te diré cómo, te justifico. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un ejercicio de transparencia si realmente queremos ser justos con lo que queremos imponer. Esa es mi opinión, nada más. Lo cierto es que el tema está sobre la mesa y hay que tratarlo más o menos por lo que se va moviendo en cuanto al tema. ¿Cambiamos de asunto? Sí, lo que no sabemos es que el IVA turístico en España es uno de los más altos de la Unión Europea, es el 10%, es decir, hay mucho, la mayoría de los países, y además tras el COVID han rebajado el IVA en la imputación del IVA a la actividad turística. Estamos hablando de un sector que
en un 65% son exportaciones. Claro. El sector turístico, exportaciones. Pero el tipo de gravamen asociado a la actividad turística, que es del 10% y en el 21% en algunos de los casos, en función del tipo de facturación, es más alto que en el Reino Unido, que en Países Bajos, que en Alemania, que en Portugal, que en Suecia, y eso es un tema que no contamos cuando hablamos de la tasa. Es decir, ya se están pagando. Claro, ya el claro. turista, tanto nacional como internacional, ya está pagando más impuestos cuando ejerce o cuando consume servicios turísticos más altos que el resto de países de la Unión Europea, que es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, vamos a imputar un doble gravamen que ya está subido por encima del resto de países europeos, Sí. y luego hay que tener en cuenta, y ya hablamos de nuestro libro, el sector hotelero, el pago del IBI del sector hotelero es más o menos en algunos municipios entre el 8 y el 12% del presupuesto municipal. Es decir, que estamos aplicando un triple impuesto, Exacto. es decir, con la tasa de lo que ya paga el sector hotelero Claro. de IBI en todos los municipios y además del IVA. Yo creo que es importante tener todos los datos Hacer encima números de la mesa. y ver cómo nos sale el tema, porque a lo mejor nos pasamos de la raya, ¿no? Y sobre todo cuando el cliente, el turista, haga números y vea que a lo mejor por cada noche que una persona duerme en un establecimiento, o come, o viaja, o alquila un coche, ¿verdad? O hace una excursión turística, ¿no? Pues si la media está entre 1 y 4 euros por día, pongamos 2 euros, yo estoy una semanita en un sitio, 2 por 7 son 14, 14 por barba, multipliquemos una familia, ¿a cuánto le sube la broma de estar? 14 por persona. Por persona. Exacto, 14 por persona. Una media de 4 por encima de los 50 euros. A eso súmale que como el hotel es el recaudador, que el check-out que vas a realizar en el hotel va a tardar 1 minuto y medio más de lo que tardas habitualmente. Y luego el Porque trabajo el que hotel supone, te tiene que dar una factura a ti, Claro. y se tiene que dar una factura que luego... y el trabajo que os supone a vosotros, a los empresarios, al hacer de funcionarios, en el fondo, Yo me- Recaudadores. de la colas, administración. colas para abonar la tasa turística en las recepciones de los hoteles en la hora de salida. Cambiamos de tema. Y cuando hablo de cambio climático. Aquí la cosa va cambiando. Porque no sé si salimos de Ponce y nos metemos en Pilato, pero el cambio climático nos está haciendo a todos evolucionar, y sobre todo en el tema más puntual como es la sequía, ¿no? Luego veremos que, por ejemplo, bueno, yo ya no sé si las estaciones son tan nítidas como antes, cuando aquí ahora estamos con unas calores en el estudio, con la primavera, como decíamos, en puerta, y el verano está presente. Y yo no sé si eso también hace que evolucionemos en las conductas, en los equipamientos, en los servicios, en las temporadas. Incluso los vigilantes de playa o los servicios de playa ya han dicho que eso del verano que va 8 o 10 meses con los servicios de playa mantenidos, porque la gente va a la playa. Va a la playa en febrero, va a la playa en marzo. Bueno, ¿cómo veis esta evolución climática de cara al sector turístico? Porque a lo mejor le damos la vuelta al mapa y lo que antes era fresquito o calorcito en Málaga, ahora hay que irse a Bilbao, porque el clima de Málaga se lo han quedado en el norte. Y nosotros nos hemos quedado con el clima del Sáhara, por llamarlo así. ¿Cómo veis esta evolución térmica, climática, de cara a nuestro turismo? ¿Nos adaptamos? Me da la palabra a mí. ¿Los aire Javier. acondicionados funcionando suponen un incremento en el coste energético? Las piscinas, el agua, hay que llenarlas, y vosotros de momento no tenéis restricciones, pero el agua va a estar subiendo. ¿Y cuántas otras materias vienen encarecidas por la cuestión del cambio climático? Sí, con el agua también hay amenazas, ¿no?, de posibles subidas. Esa es otra. No me gusta decirlo porque posible parece no. que estoy animando a que... María Francis, Bueno, ya. El Ayuntamiento de Málaga Sí o aplica sí. un 32% Claro. de subida en el mes de agosto. Claro. Para empezar. Sí, pero aquí todo, vuelvo a decir, todo se gestiona a base de recaer
sobre el empresario en este caso, que a la vez repercute sobre el precio final, que al final es el que se va de vacaciones el que paga el pato, ¿no? Entonces, yo no sé si a lo mejor lo tendríamos que plantear, porque no hay una planificación, ¿no? Porque ahora hay sequía, pero yo recuerdo hace 10, 15 años en Málaga, yo viví sequía y hace 20 viví sequía, que fruto no sé si de ciclos o de cambio climático, me da igual, no entro en ese tema, pero sí que es verdad que ha habido sequía siempre. Cierto, Esto es un país siempre. donde cada X tiempo vivimos este tipo de problemas, y la planificación de las infraestructuras para que esto no vuelva a pasar o para que no seamos dependientes, ¿no?, continuamente de ese suministro, y que estemos viviendo más un país que vive efectivamente del turismo, que estamos viendo que esto va más, que va más, y que encima queremos que esto se alargue, es decir, yo vuelvo a decir que la forma de gestionar es otra, tiene que planificarse, y yo creo que ahora a mí me gustaría conocer cuáles son los planes de todos los municipios, o al menos del nuestro, del mío, Benalmádena, de Benalmádena, ¿no? Sí, Ahora nos vamos a convertir en Benalmádena, Javier. Sí. Y ¿cuáles son esos planes? ¿Qué infraestructura? Desaladoras, se criticó la de Marbella hace tantísimos años, ¿no? ¿Tú, en tus hoteles, qué agua pones a disposición en las piscinas? ¿Agua dulce o agua salada? Agua dulce. Pues habrá que Agua pensarse el uso del agua salada. Veníamos ahí hablando, ¿verdad? Eso será Por ejemplo, posible, no será posible, pero eso sería, estamos a pie de playa, lo hemos hablado en alguna mesa y con ayuntamientos. Yo particularmente creo que si ahora vienen unas ayudas, unas subvenciones por parte de la Junta, bueno, a trabajar de todos modos, en infraestructuras, ¿no?, ligadas al ahorro. El consumo de agua disponible en la Costa del Sol anualmente es de 100 hectómetros cúbicos, 100. El consumo de la actividad turística sobre esos 100 hectómetros cúbicos es el 3,5. Sí, que es muy bajo. Que eso es 3,5%. Cierto. Otro error, ¿no? O sea, un gran error. Nunca tampoco consumo da tanta rentabilidad. Efectivamente. A nivel mundial, claro, según la Organización Mundial del Turismo, el consumo de la actividad turística sobre el agua disponible es el 1%. Exacto. Que llegan a algunos destinos, como es República Dominicana, al 7%. Aquí es el 3,5%. Es decir, la mitad. Ni 1 ni 7, el 3,5%. Y sobre la actividad turística recae el consumo, gran parte del consumo hídrico. Claro. Cuando hay otras actividades que consumen el 40, el 38 y el 42. La agricultura, no la voy a decir, que también no la voy a decir. Es fundamental, claro. Pero nosotros el 3,5. Sí. Nosotros llevamos décadas recomendando a nuestros huéspedes que ahorren en el lavado de toallas. Ya empezó por ahí, es cierto. Décadas, con inversiones, cierto que podemos mejorar en esas inversiones, y que, como dice Marifrancis, necesitamos ayudas públicas para mejorar en eficiencia hídrica, pero nosotros ya invertimos en los establecimientos hoteleros desde hace muchísimos años en la reducción de caudal, en los dispositivos de doble fluxómetro, en los inodoros de los baños, en la reducción del 70% del caudal en las duchas y en los grifos de las habitaciones, que es el menor coste, el menor consumo hídrico que tiene un hotel, que son las habitaciones de los hoteles. El riego, por ejemplo, por goteo, el reciclado de aguas, la serojardinería, el apostar por una jardinería autóctona, o que necesite poco agua. Esto lo llevamos trabajando, para el sector hotelero no es nuevo. Está claro. Sí, pero esa es por la parte, digamos, del Para consumo. convertir una piscina de un hotel en agua dulce a agua salada tienes que tener instalaciones que aguanten el agua salada. Exacto. Que eso no está pensado. Es decir, claro. Tendrías que coger toda la instalación, quitarla y cambiarla. Hay que adaptarlo. Para empezar tendrías que invertir en una potabilizadora, además, que tuvieras que convertirla, efectivamente. Claro, pero eso está a la vuelta de la esquina, sino ya. Y hay que tomar conciencia de ello. Pero también está ya presente... ante el cambio climático, no sé si el cambio de mentalidad y de conductas de los turistas. Depende. Y del residente, o sea, de todos. Claro. Vamos a ver, yo no he visto una campaña de concienciación, perdonad, pero no he visto ninguna campaña de concienciación ciudadana sobre el consumo hídrico desde el primer decreto de sequía. Puede ser que la haya habido y esté equivocado, pero que yo veo a mi vecino cómo consume agua, o a familiares cómo consumen agua, y no hay una concienciación
de que mientras te enjabonas apagues la ducha. Es cierto, hay que educar a la gente. O que en vez de ducharte, en vez de bañarte, te duches. Sí, pero yo voy o que más allá. mientras Más allá, porque, no sé, ante la evolución termométrica de las temperaturas a lo largo de las distintas estaciones o meses del año, agosto se puede convertir con el cambio climático en uno de los meses menos apetecibles para que la gente, al menos aquí, diga me vengo para acá porque o no me vengo para acá porque la temperatura o las condiciones de las infraestructuras no hacen apetecible soportar temperaturas por encima de 40 grados? Aquí lo bueno que tenemos es que tenemos agua fría, Paco. No, depende. No solo eso. No tenemos el agua que hay en Menos Valencia. mal, ¿no? Aquí el agua está a 17 Hombre. grados. O Sí. entre 17 y 23 grados, como Sí, mucho. que aparte es esto es un fresquita. Mediterráneo No, si frío. nos vamos al Mar Es decir, Menor es y a Mediterráneo frío. la Manga y esto. Sí, Yo no soy de ese pensamiento, ¿no? Es No. verdad, mucha gente hace ese comentario. Yo creo que todavía hay un movimiento en los meses de julio y agosto de vacaciones, que cuando llega aquí julio y agosto siempre decimos, faltan camas. Hay tanta gente que se queda fuera todavía. O sea, yo es que creo que el crecimiento del turismo a nivel internacional ha cambiado tanto, el crecimiento ha crecido muchísimo. Sí, pero María Francis, yo de un tiempo a Yo esta creo que parte, no. a lo mejor yo Bueno, estoy yo creo que contaminado. no, yo no tengo No he ese visto tanta pensamiento. gente que se vaya de un tiempo a esta parte al norte, Sí, pero tú también. buscando la colchita, buscando Pero los tú 20 ves grados. julio y agosto vacío, te sigue costando encontrar restaurantes, te sigue Sí, pero encontrando. los nativos... Me da igual que vengan de aquí, que vengan de allí, claro, es que me da claro. igual, o sea, que yo lo que sé es que en julio y agosto mi periodos demanda vacacionales sigue siendo Sí, pero a lo que voy, a lo que voy. Podría ser, Estamos bueno. adaptados a estas circunstancias que han elevado, y están las estadísticas, por encima de lo habitual, 5, 6 y 7 grados de 4 años para acá. Pero daría igual, Paco, Sí. porque cambiarían los precios, en vez de poner los precios altos en julio y agosto, se pondrían en los meses de mayo o de abril y de noviembre, ¿no? Es decir, al final es lo mismo, efectivamente. Mejoraría la estacionalidad o cambiaría la política de precios, ¿no? La banda de precios Es que, cambiaría. Da igual, se adapta. te da igual. No. A mayor, lo que hablaba antes Sí, Javier, sí, esto es la ley de la oferta y la demanda. Si algún día, por lo que sea, vamos a imaginarnos que eso puede producirse, yo no Sí, me lo imagino. sí. No es defender mi negocio y pensar que no va a pasar, que no va a pasar. Puede pasar. Pero al final yo tendré que bajar los precios, los de arriba los subirán y yo los tendré que subir en temporadas cálidas, porque tengo unos inviernos calidísimos, maravillosos, y esos serán los precios que suben. Al final los abuelitos vendrán en julio y agosto porque pagarán menos, le daremos abanico y ya está. Totalmente de De acuerdo. todas Es decir, maneras, siempre O se sea, ha dicho... julio y agosto es el 37-38% de la facturación de todo el año. Sí, Julio y agosto. está Lo que claro. dice María Francis. Si no viene la gente en julio y agosto, por el cambio climático, Tengo todo el resto del vendrá año. en otras temporadas del año que harán. Convertiremos los inviernos en verano. Ya está. Estamos preparados para De ese todas cambio. maneras, yo no veo menos gente en la feria de Málaga. Yo cada tampoco, por año. eso digo que es una cuestión más nuestra que No, otra cosa. de todas maneras, siempre se ha dicho, o al menos a mí me suena, y tú, por tu Seguramente. familia también, Seguramente. y qué decir de la tuya, Javier, que siempre en el sur el turismo ha sido de invierno. Aquí la gente venía a hibernar. Y aquí se remonta un Sigue poco... habiendo ese turismo de invierno. Exacto. Con que- lo cual vamos a tener que tomar más identidad con la historia de nuestra fama turística. Los inviernos siempre han sido más duros de Despeñaperro para arriba. Y la fama de nuestro turismo es porque cuando en verano estaba la gente con mucho calor, aquí hacía fresquito, y cuando se helaban en los países del norte, aquí estábamos todavía con manga de camisa. Y si encima le añadimos lo que es la flexibilidad laboral, ¿no? Que también viene de la época COVID, el poder trabajar en cualquier lugar del mundo sin tener una oficina, ¿no?, a la que agarrarse, eso ha hecho también que los inviernos, nosotros lo hemos orientado, de hecho, uno de nuestros negocios precisamente a ese nómada digital, ¿no?, Claro. que se mueve además en invierno, fundamentalmente. ¿Qué se pone de manifiesto? Digo por ir terminando porque ya nos aprietan con el reloj. Yo no me podía imaginar que después del COVID íbamos a tener tantas circunstancias a considerar en la industria turística. Yo tampoco. Yo creo que ni los más mayores, mira que han pasado crisis, nuestros antepasados, crisis económicas, ladrillos, Sofico, terrorismo, pero como en los tiempos actuales, de 4 o 5 años para acá,
esto, vamos, ni Luis Callejón cuando empezaba en el Hotel P. Pada. Pues igual que te digo que yo no O tu soy padre cuando pesimista, empezaba. no soy pesimista en eso del No, mes no, de no, no lo agosto digo. y de intercambiar las temporadas. Sí soy pesimista en que esto va a ser ya para siempre. No sé, Javier. Es decir, que yo creo que esto de la incertidumbre de un Sí, año para sí, otro, sí, sí, esto sí, va a sí. ser para siempre. Sí, sí, Aquí sí. ya tenemos que acostumbrarnos, aquí no nos podemos relajar. Por Claro. eso lo de la prudencia de Javier, Claro. que lo decimos siempre, nos alegramos mucho, ¿no? ¿Qué demanda? Va a ser un verano maravilloso y después lo decimos con la boca pequeña porque no queremos atrevernos a predecir lo que va a pasan muchas pasar. cosas todos los años. Pasan muchas cosas. Con lo cual, Muchas pone de manifiesto que no podemos estar con ensayos, como el caso de las tasas, o como el caso de las faltas de apoyos, ante una industria que cada vez es más sensible, pero se sigue sosteniendo con el trabajo, con la experiencia, con la capacitación, con el sacrificio. Bueno, llegará un momento en que ante tanta incertidumbre y, por otra parte, tanto apretar las tuercas, esto tendremos que reunirnos, trabajarlo con buen consenso y decir, o nos apretamos los machos o la vaca no da más leche. Totalmente. Absolutamente. ¿Para cuándo un foro que trate todo este asunto de lo inmediato y la incertidumbre, Javier? No sería bueno, no sería malo, digo, por tratar De foro de AECOS. Los foro foros de AECOS, AECOS, que hacemos cosas muy interesantes. Nosotros organizamos 4 o 5 foros todos los años Claro. con temáticas que son de actualidad del sector y que son interesantes y un poco por visionar en lo que se pueda visionar un poquito el futuro, pero es cierto que sí, que tras el COVID es que no hemos parado. Es un Tenemos sinvivir. la piel curtida ya, no hemos parado Claro. de problemas, ¿no? Claro. Pero No se ha hablado del agua. el turismo tiene memoria. Ya hubo atentados en Londres, hubo atentados en París, en Madrid, en Barcelona. Al año siguiente sufrieron mucho a nivel turístico y se recuperaron. Pero hay cuestiones como el tema de la tasa, como el tema hídrico, que nos pueden afectar mucho más y a mucho más largo plazo. Y eso es lo que hay que intentar evitar, o en este caso las administraciones intentar evitar, para que precisamente la industria sobre la que vivimos no se vea afectada. Está claro. Nos quedamos con lo inmediato es lo que tenemos en el horizonte, Semana Santa, temporada alta, y seguro que se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero tampoco podemos agotar hoy todos esos temas. Yo creo que por vivir el día a día, como dicen los entrenadores de fútbol, partido a partido, minuto a minuto, vamos jugando. Lo importante es que el balón sigue corriendo de un lado para otro y habrá que intentar que no nos metan muchos goles, y que los metamos en todo caso nosotros para bien de nuestra industria turística. Marifrancis Peñarroya, Javier Hernández, muchísimas gracias. Gracias a ti, Buena Paco. Semana Santa, mejor año, y nos volveremos a ver para seguir haciendo balance de cómo va esta temporada, este año turístico tan interesante y tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. A ustedes, hasta la próxima semana. Buena Semana Santa. Sigan la programación que esta casa va a llevar a cabo durante estos próximos días con los desfiles procesionales de Benalmádena, y luego nos veremos después en el mes de abril para seguir apostando por el turismo, por nuestra primera industria. Buenas noches.